A esta hora el Senado discute una declaración sobre la escalada de violencia en el conflicto de Medio Oriente. La coalición de gobierno busca un pronunciamiento firme de apoyo a Israel. En la previa, el Frente Amplio, a través de su mesa política, condenó las acciones terroristas de Hamás, pero también criticó al gobierno de Israel por el bloqueo que calificó de inhumano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 27 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, con una máxima anunciada de 31 grados. Como siempre, viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Allí vemos claramente el mediodía soleado. Les contamos que en José Cerrato, entre Avellaneda y Fray Bentos, hay obras de saneamiento hasta las 15. Hay media calzada en Ignacio Núñez entre Mateo Vidal y Juan Antonio Lenoble. Esto va a ser hasta las 17 horas. Hay cortes de calle que continúan vigentes. Por ejemplo, Julián Laguna entre Carlos María Ramírez y Rodolfo Larrea. Eso va a seguir por lo que resta del mes. Vemos otros títulos que se están destacando a esta hora. Fiscal Gione pedirá prisión preventiva de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecin. Escuchas telefónicas revelaron que Penades pidió a colaboradores que borren información de celulares. Multitudinaria marcha en Rosario reclamó cárcel para el edil Blanco Curuchet, que atropelló a 2 personas mientras manejaba alcoholizado. Senado aprobaría por unanimidad ley que prohibiría a delegados en comisiones binacionales hacer política y tendrían el mismo estatuto que directores de entes autónomos. En el Día Mundial de la Salud Mental, Sociedad Civil denuncia que políticas en esa materia van muy lentas y reclama alternativas a las opciones monovalentes. En la portada, el Senado a esta hora está debatiendo una declaración en rechazo a los sucesos en Israel. Allí está nuestro periodista Federico Yurkovich. Buen mediodía, Federico, bienvenido. Contanos qué está sucediendo allí por estas horas. Así es, Rosina, estamos en el plenario mismo, participando, presenciando el plenario de la Cámara de Senadores. Comenzó hace poco más de una hora este tema en concreto. Ayer lo habíamos anunciado, el oficialismo procura o intenta sacar una declaración conjunta entre todos los partidos políticos, sin embargo, eso no será posible, al menos hasta ahora. El debate está instalado en responsabilizar a Hamás, al grupo terrorista, por lo que ha sucedido el fin de semana. Más de 1000 muertos dejó en Israel, y también, por otro lado, la actitud de Israel como Estado como parte de este conflicto. El Frente Amplio quiere incluir, y de hecho hay puntos de la declaración del Frente Amplio que habla de este tema, mientras que la del oficialismo no, presentada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Les leo algunos de los puntos de la declaración oficial. Ante la agresión sufrida por el Estado de Israel, la Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay expresa su más enfática condena respecto al brutal accionar de la organización terrorista Hamás, su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo que implique infundir miedo, respaldo a la seguridad y el derecho a la defensa del Estado de Israel en el marco del derecho internacional. También expresa solidaridad con los familiares y las víctimas, y el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, resumía así cuál es el sentir de la posición del oficialismo. Hoy hemos convocado al Senado de la República para condenar estos hechos de terror, para condenar a Hamás, para que nunca más vuelva a pasar. Es esto, señora presidenta, lo que a nosotros nos anima. No nos anima, señora presidenta, ni iniciar una clase de historia, ni iniciar con profecías bíblicas que podríamos ir desde Moisés y el cruce del Mar Rojo hasta la ocupación otomana en Palestina. No hay país en el planeta Tierra, señora presidenta, que resista un ataque de estas características sin el natural derecho a la defensa. Y en el caso del Estado de Israel, la defensa que se está viendo por estas horas
como bien dice nuestra declaración, nosotros apelamos a que esté dentro del derecho internacional y a su vez desde el derecho internacional humanitario. No debería de haber divisiones, señora Presidenta, en el Senado de la República para la condena enfática a esa organización cobarde y terrorista llamada Hamás. Bien, entonces ahora, Rosina, si te parece, compartimos uno de los puntos de la declaración del Frente Amplio, que hace minutitos nada más me acercaron, que justamente decía, al mismo tiempo que condena el terrorismo de Hamas explícitamente, condena las acciones del gobierno de Israel que están provocando un creciente número de muertos y heridos en la población civil, a lo que se suma un bloqueo inhumano que impide el acceso al agua, energía eléctrica y alimentos a más de 2 millones de palestinos. Entonces, ahí está planteada la disyuntiva entre las posiciones del oficialismo y el Frente Amplio. Esto recién empieza, suponemos que va a durar por varios minutos más y finalmente veremos si hay una declaración, que es muy difícil, o si salen 2 declaraciones de aquí el Senado este mediodía, Rosina. Muy bien, Federico, muchas gracias. Y quienes también hablaron esta mañana y se refirieron a este conflicto fueron los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica. Una desgracia para el pueblo judío y para el pueblo palestino. Una barbaridad. Y un fracaso de la política de las Naciones Unidas, que en más de 50 años no ha podido suturar una herida de carácter histórico. Y además, una desgracia porque las religiones monoteístas tienen patologías de un grado de fanatismo que es imposible de entender y de acompañar. Para algunas variables musulmanes, el morir en la guerra es un martirio que lo transporta a otro mundo. Esas cosas están en la cultura de los pueblos. Cuando la política es tan débil que no puede suturar y entender esas cosas, es un fracaso de la humanidad. No es aceptable que se condene ahora a Israel como si fuera parte del conflicto, cuando es el agredido, cuando es el asaltado. No olvidemos que estos territorios fueron Egipto hasta el 67. Nunca hubo autoridad palestina allí. En la medida en que avanza en los estados el proceso del proceso de paz, más recrudecen en esta acción. Sevi Vila, que es un uruguayo radicado en Israel, dijo hoy que este país le hizo caso al mundo y pensó que podría tener diálogo con un grupo terrorista, pero que se equivocó. El compatriota agregó que día a día se van conociendo historias desgarradoras y que al menos hay 300 jóvenes asesinados. Hasta ahora, por lo general, siempre que el mundo habló de secuestro, hablaban de soldados que hacían guardias en la frontera o estaban por ahí. Aquí se llevaron ancianas, 85, niños de meses, de años, las madres, jóvenes. Para desgracia de todo, en esa zona, a unos kilómetros, nomás a unos 2 kilómetros, se realizaba, porque era una festividad judía que se llama Simchat Torah, una fiesta estilo electrónica con 4.000 jóvenes que también agarraron por sorpresa. Y bueno, solo de esa fiesta hay unos 300 muertos de jóvenes. Creo que gran parte de que la culpa de que esto que ocurrió es que Israel capaz que le hizo caso al mundo y en algún momento pensó que jamás podía tenerse un diálogo con un grupo terrorista, lo cual no es así, y eso fue lo que se demostró.
Vamos a otros temas. El plenario del Senado trató hoy un proyecto de ley considerado como grave y urgente que está relacionado a los delegados designados para representar al Estado uruguayo en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. En este marco, oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de modificar la institucionalidad de esta comisión. Esta mañana el senador Jorge Gandini, que es el autor del proyecto de ley para fortalecer los controles en esta comisión, dijo que se están analizando otras modificaciones y ampliaciones para que su iniciativa abarque también a delegados en las comisiones binacionales con Argentina y Brasil. Estas prohibiciones, que son las de hacer política mientras se ejerce el cargo y para ser candidato renunciar según los plazos y según los cargos que establece la Constitución y la ley, se amplía desde CTM Salto Grande, que era mi propuesta, a los delegados que representan al Estado uruguayo en las comisiones binacionales con Argentina y Brasil. En el segundo inciso se establece que su designación pasa a ser igual a los directores de entes autónomos, que están regulados en el 187 de la Constitución. Esto quiere decir, a propuesta del Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo, requiriendo venia de 3/5 del Senado, en una primera votación, que si no se obtiene, pasado el plazo que así se establece, por mayoría absoluta. O sea, de la misma forma en la que estamos acostumbrados a votar las venias. Vamos a agregar que fue recientemente aprobado hace unos minutos este proyecto al que hacía referencia el senador Gandini. Vamos a recibir ahora a nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez, que también tiene novedades. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. ¿Por dónde estás? Contanos. Rosina, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Nos encontramos aquí, nosotros en Fiscalía, en Juan Carlos Gómez, a propósito de la llegada del senador Gustavo Penades, que es inminente, se espera para las 14 horas, porque en el día de hoy, Penades, a propósito del pedido a personas colaboradoras suyas de que borren información de sus teléfonos celulares, como se conoció en las últimas horas a través de escuchas telefónicas, esta tarde también tendrá la audiencia a partir de las 14:30, reitero, de formalización en la que la fiscal Alicia Guione pedirá prisión preventiva contra él y también el profesor Sebastián Mausevin. Y también me quiero correr, Rosina, y te quiero mostrar a ti y a los televidentes cómo está vallado en este momento el juzgado. Acá llegamos a ver cómo en estos momentos ya es inminente la llegada de Gustavo Penades, que se dará minutos antes de las 14 horas, pero los invito a acceder a las escuchas a los cuales Gustavo Penades justamente solicita a sus colaboradores que borren información de sus teléfonos móviles. Se trata de una conversación entre Jimena Portillo, su exsecretaria y militante de la lista 71, y una funcionaria de la Corte Electoral. Las grabaciones forman parte de la carpeta fiscal porque surgen de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. La conversación fue mantenida este 3 de octubre, 2 días antes de ir a declarar como testigo ante la fiscal Alicia Guione. Y lo que me dijo fue que borrar todas las conversaciones que tengo con Horacio. No más nada, o sea, ya fue. Bueno, pero porque en realidad te pueden pedir, o sea, igual te ven que te lo borraste hoy, ¿no? Sí, claro. Y que no lleve el teléfono mañana por las dudas. Yo iba a hacer eso, que no lleve el teléfono mañana. No, pero igual, a ver, lo que tengan que recuperar, lo recuperan. Sí, claro. ¿Te pidió disculpas? ¿Te dijo algo? No existe. La verdad no existe. En un momento no le estaba hablando tanto, me dijo, vos tranquila, no tranquila, porque a vos te gusta hablar como a mí, y no me hablé como el otro, le dije, Gustavo, no soy tarada, yo sé dónde voy a ir mañana. Además, en la conversación mantenida entre Jimena Portillo y Horacio Tejera, otro colaborador, se afirma que el senador pidió que limpien el teléfono. Limpiar el teléfono por las dudas, yo lo tengo limpio, o sea, si tengo una cosa me voy a borrar ahora. Yo lo de él no tengo chat con él, pero yo me borrando mi teléfono por él. ¿Y te dijo que me había llamado a mí? Sí, dijo porque yo llamaron a Jimena. Según supo el programa Nada que Perder de M24, el Ministerio del Interior realizó una investigación paralela para dar con las víctimas. Y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, líder de la lista 71, fue consultado por esta nueva instancia judicial que tiene que ver con el caso Penades. En esta oportunidad, Heber opinó que este es un tema personal que va a tener que él ir a la justicia y aclarar. Además, confirmó que mantiene contacto con el ex legislador.
Tiempo atrás, Heber dijo que las acusaciones son terribles y muy graves, al tiempo que se mostró muy dolido por el caso. En ese sentido, el jerarca señaló en su momento que es un tema donde han cambiado las circunstancias, ya que las acusaciones son gravísimas. De todas maneras, el titular de Interior había dicho que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y expresó confianza en la justicia uruguaya a la que hay que dejar actuar. Hoy, consultado por el tema, afirmó que se trata de un tema personal que debe ser aclarado por la justicia. Es un tema personal que tendrá que él ir a la justicia y aclarar no solamente a la opinión pública, sino también a quienes teníamos relación con él. En otro orden, consultado por la movilización de vecinos y vecinas reclamando mayor seguridad, Heber dijo que entiende justos los pedidos de la población. Entendemos esa movilización, entendemos la preocupación. Yo también estoy preocupado. Con estas herramientas que estamos teniendo es la forma que nosotros podemos protegerlos más. El reclamo es justo. Nosotros no podemos resolver todos los problemas 5 años, pero venimos bajando. Ahora van a terminar de ver en estos días, vamos a tener los números del trimestre y por lo tanto teniendo los números del trimestre van viendo cómo vamos evolucionando. Después a fin de año nosotros hacemos el balance semestral y anual de lo que fue el año 23 comparado con el año 22 y con los años anteriores, para que la población vea. Esto nos parece importante comprender de que los esfuerzos los estamos haciendo como para darle más seguridad a la gente, que es un derecho, ¿no? Y hablando de seguridad, en la ciudad de Rosario de Colonia marchó este lunes de noche reclamando cárcel para el edil del Partido Nacional Héctor Curuchet por matar a 2 personas y herir a otras 2 cuando estaba manejando alcoholizado. La jueza del caso dispuso que el dirigente político espere el juicio en libertad. En silencio, cientos de personas ganaron las calles de Rosario partiendo desde la seccional segunda que intervino en el caso, pasando por Fiscalía y terminando en el juzgado con pancartas reclamando justicia. A nivel judicial, el viernes 29 de septiembre, la fiscal Sandra Fleita formalizó a Curuchet por 2 delitos de homicidio con dolo eventual y la jueza Inés Núñez dispuso que el dirigente nacionalista espere el juicio en libertad. Que la sentencia sea ajustada a derecho y que se apliquen las máximas penas aplicables al tipo delictivo. No sé si esta marcha podrá incidir en el resultado, pero sí por lo menos no dejar de hacer ver que realmente hay una multitud de gente acompañando y que quiere que se haga justicia y que bueno, que estas cosas no vuelvan a suceder con una medida ejemplarizante. Es imposible quedar conformes. Es imposible quedar conformes cuando se pierde un ser querido y la persona que los mató queda libre. El 9 de septiembre, mientras manejaba por Ruta 1, el edil Héctor Curuchet embistió a una camioneta que había estacionado a un costado por problemas mecánicos a la altura del kilómetro 144. El impacto provocó la muerte del conductor de 53 años, de una mujer de 37 que estaba dándole auxilio y heridas a otros 2 ocupantes del vehículo impactado, una mujer de 53 y una niña de 8. La espirometría que se le practicó al edil determinó que tenía 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre. El sociólogo Gabriel Tenenbaum aseguró que hay preocupación por parte de vecinas y vecinos por el nivel de crueldad que hay en actos de violencia. Además, este martes se va a realizar un conversatorio sobre violencias, territorio y tráfico de drogas en América Latina en el complejo Sacude. Tras episodios de violencia que se vienen dando en distintos barrios periféricos de Montevideo es que se va a realizar esta instancia. Hay una preocupación real de parte de los vecinos, sobre todo de ciertas zonas muy concretas de algunos barrios, donde, por ejemplo, los homicidios que están ocurriendo en los últimos años han aumentado mucho y el nivel de crueldad, cómo se comete el homicidio y también cómo desde luego se trata el cuerpo una vez fallecido. Entonces, las preocupaciones son reales, lógicas. Y lo que se ha hecho hasta el momento no ha intentado, no se ha podido mitigar todo eso, ¿no? Estamos obviamente ante un fenómeno que cuando hablamos de los homicidios que se cometen en el marco de conflictos entre grupos delictivos que se dedican al tráfico de las drogas ilegales, estamos ante un fenómeno que
que supera el Uruguay, ¿no? Es un fenómeno internacional, histórico, estructural en muchos sentidos, vinculado con una geoeconomía de las sustancias ilícitas, ya sean naturales o no. O sea, hay grandes intereses en juego en todo esto, entonces tampoco es tan sencillo. Digamos, lo que vemos expresado en los barrios es algo que se expresa a otro nivel también. Este martes en el complejo Sacude se realizará el conversatorio Violencias, Territorios y Tráfico de Drogas en América Latina. Desde las 17:45 contará con la participación de integrantes del Departamento de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales y colectivos de vecinos y vecinas. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 27 grados a esta hora aquí en Montevideo. Para René del Castillo, que es la directora del Centro Psicosocial Sur Palermo, las políticas en materia de salud mental van muy lentas y lo óptimo sería que se desarrollen alternativas a las opciones monovalentes. En el marco del Día de la Salud Mental, que es hoy, las organizaciones sociales que trabajan en la temática también han aportado su evaluación. Pero ha ido muy lento, muy lento. Bueno, recién ahora nosotros establecimos como centro un convenio con el MIDES para hacer una casa de medio camino, porque también la meta es llegar a la desinstitucionalización de las personas que sufren trastornos mentales y tender a que las situaciones en crisis sean atendidas en hospitales generales y que se desarrollen alternativas a las opciones monovalentes. Desde que el centro abrió fue un centro de puertas abiertas. La gente, los que integran el centro se comunican con la comunidad, salen a hacer las compras, hacemos actividades sociales, recreativas, participativas, tenemos actividades en el Club Atenas, en los clubes de barrio, y las fiestas de fin de año son fiestas en la calle que participa la comunidad. Y pueden venir visitantes de afuera, ¿no? Que vengan, que cuenten sus experiencias y bueno, nuestros centros puertas abiertas. El ejército de Israel anunció que encontró más de 100 cadáveres en el kibutz Be'eri, al tiempo que informaron que son más de 1.500 los terroristas muertos al sur del territorio. Las fuerzas de defensa de Tel Aviv informaron que ya sellaron la brecha en la frontera con Gaza, por la cual se infiltraron los militantes de Hamas. Los 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas que Israel afirma haber encontrado en su territorio eleva a más de 3.000 el número de muertos hasta el momento en la nueva guerra entre israelíes y palestinos, donde al menos 6.000 personas han resultado heridas. Sí, las cifras son más o menos esas. Unos 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas, confirmó el portavoz internacional del ejército israelí, Richard Hedge. Además, Israel cifra en al menos 900 los civiles y militares muertos, con más de un centenar de desaparecidos, presumiblemente secuestrados, mientras en Gaza se contabilizan cerca de 700 víctimas mortales, entre ellas 140 niños, en el tercer día de guerra entre Israel y las milicias islamitas palestinas. El conflicto comenzó el sábado tras el ataque sin precedentes que Hamas lanzó contra territorio israelí por tierra, mar y aire. Es tiempo de irnos. Nosotros volvemos a las 19 horas en nuestra edición central o mañana a las 8 en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien. Hasta luego.